grabar. Este punto es crucial, muchachos, muchachas. Crucial porque es un tema que van a ver mucho en caracterización, lo de planos y direcciones. Y obviamente van a aplicarlo en caracterización al interpretar la información de diferentes equipos que se utilizan precisamente para caracterizar materiales. Entonces es un punto crítico. Bien, el día de ayer vamos a proyectarlo. Vaya. Ahí está. El día de ayer nos quedamos aquí. Básicamente definimos que los índices de Miller eran quienes nos iban a dar el nombre de planos y direcciones. Y la nomenclatura o la forma estética pues ahora sí que describirlos, es muy particular, muy puntualizada, ¿no? Y el día de ayer definíamos algo bien importante, que los planos, la nomenclatura de los planos era de esta forma: índices de Miller, números enteros y encerrados entre paréntesis redondos, para el caso de planos. Para el caso de direcciones era como vectores y como suma de vectores, y la nomenclatura adecuada es esta. Nuevamente, índices de Miller, números enteros, pero encerrados en corchetes, o bien conocidos como paréntesis cuadrados. ¿Sale? Esa era la diferencia principal en cuanto a la nomenclatura. En cuanto a la forma de definirlos, de ubicarlos en una celda unitaria, era un poquito diferente, mientras que los vectores o las direcciones partían del origen. En los planos, el origen no debe ser tocado por los mismos, ¿sale? En las direcciones, la resultante es la sumatoria de las componentes X, Y, Z o HKL de los índices de Miller, ¿sí? En las direcciones. En los planos es el punto donde el plano intersecta a cada uno de los ejes cartesianos o a cada uno de los índices HKL. ¿Sí? Esa es la pregunta para poder definir bien un plano, donde el plano intersecta a cada uno de los ejes, y a partir de ahí podemos obtener el nombre del plano. ¿Sí? Hasta ahí es lo que vimos el día de ayer. A ver esto. Si se fijan, aquí tenemos el origen, pero observen que no están encerrados los números con paréntesis ni con corchetes, ¿sí? Y también observen que hay comas separando a los números. Están rompiendo todas las reglas habidas y por haber para los índices de Miller. Incluso tenemos, miren, fracciones como esta. Entonces están rompiendo las reglas. Por lo tanto, esto que vemos aquí no son índices de Miller, sino más bien son puntos de red. Puntos de red, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo de esos puntos de red? Pues definir ubicaciones de diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, este punto de la esquina, para llegar ahí me voy en X, que está para acá. No es necesario caminar, pero sí puedo o tengo que caminar para acá en Y1 y en Z1. Por eso tengo Y y Z1 y X igual a 0. ¿Por qué? Porque no hubo necesidad de caminar en esta dirección. ¿Sí?
esta dirección, o perdón, esta posición. Aquí es necesario caminar una vez en X y una vez en Y. La convención de los signos indica, así como lo estoy dibujando, tienes X, tienes Y y tienes Z. Aquí debemos de entender que X es para acá positivo y si hubiera necesidad de salir de la celda unitaria, para acá tendríamos X negativo. Igual para Y, tendríamos para acá la Y negativa. Y para abajo tendríamos la Z negativa. Okay. Esos son disposiciones lógicas, ¿no? En los ejes cartesianos. Entonces, esto mismo lo vamos a aplicar en los índices de Miller. Esta proyección va encaminada básicamente a resaltar cuál es la diferencia entre índices de Miller y puntos de red. ¿Sale? Okay. Arrancamos ahora sí con un ejemplo práctico, un ejemplo más bien entre teórico y práctico, vamos a llamarlo así, para definir direcciones cristalinas. Tengo esta celda unitaria, ¿sí? Y quiero definir esa dirección que está en rojo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Según el día de ayer, teníamos que definir primero el origen de los ejes cartesianos o de los índices de Miller, ¿sí? Entonces, el primer paso es ese, siempre, definir dónde está el origen. Y en el caso de las direcciones, les dije, en el caso de las direcciones, el origen se ubica siempre en donde nace la dirección. Ahí tenemos la dirección en color rojo. ¿Dónde nace? Pues ahí donde está el circulito ya. Ahí nace la dirección, entonces ahí vamos a colocar el origen. El segundo paso, ¿cuál es? El segundo paso es definir la orientación de los índices de Miller, ¿sí? Recuerden, este es un punto importante, el día de ayer lo resalté mucho. Cada uno de ustedes puede tener una dirección, una orientación, perdón, diferente de los índices de Miller. Y dependiendo de esa orientación, van a tener el nombre de esa dirección diferente al de sus compañeros, si es que ellos tienen una orientación diferente de los índices de Miller. Entonces, dependiendo cómo tome la orientación, voy a tener el nombre de la dirección. Entonces, yo defino esta orientación HKL, ¿sí? Esta orientación de los índices de Miller. Ahora sí, ya tengo origen, ya tengo orientación. El siguiente paso va a ser hacer la sumatoria de los componentes de esa dirección. Recuerden que una dirección es la resultante de una suma de vectores, ¿sí? Entonces, vamos a ver esa dirección en color rojo, qué componentes tiene, tratando siempre de cubrir todos los índices de Miller. Por ejemplo, aquí en este caso, la dirección sale aquí y va a llegar acá. Entonces, partiendo del origen, ¿qué camino debo recorrer para poder llegar al punto final? ¿Okay? Siguiendo los índices de Miller, tendría que irme de acuerdo al orden de los índices de Miller. El primero es H. Bueno, en esa dirección debo de caminar 1. ¿Por qué 1? Recuerden ustedes, estamos en una celda unitaria. Eso quiere decir que la unidad
o cada lado de la celda unitaria vale 1. ¿De acuerdo? Por eso ahí ponemos el número 1. Y acá en la tablita vamos a poner el número 1 correspondiente a H, que salió de aquí. ¿Sale? Ya estoy ahí, pero todavía no llego al punto final de la dirección. Ahora, según el orden de los índices de Miller, seguiría la dirección K. Bueno, pues tendría que irme en la dirección K una unidad. ¿Sale? Y lo ponemos en la tablita. 1. Ahora, todavía ahí aún no llego al punto final de la dirección. ¿Qué procede? Pues seguir el caminito en la dirección L para llegar al punto final de la dirección. Estando aquí, voy a caminar en esta dirección, porque esa es la dirección L. ¿Sale? Y ahora vamos a poner la tablita, bueno, primero ahí en la celda unitaria 1, en la dirección L, y en la tablita 1. Okay. Hasta ahí son los 3 pasos principales en las direcciones. Ahora, puede darse el caso, aquí tengo puros números enteros, no hay necesidad de cambiar las fracciones a enteros. Allí todos son enteros. El siguiente paso es transformar a índices de Miller. ¿Y qué son los índices de Miller? Los índices de Miller es que debemos de ser números enteros. Si hubiera una fracción, es el momento de transformarla a número entero. Si hubiera un negativo, ese número negativo se pone sobre el índice. Por ejemplo, si yo tuviera un -1, el menos lo tendría que poner encima del número. ¿Sale? Cuatro. Le repito, aquí si hubiera una fracción tendríamos que transformarla. Vamos a hacer otro ejemplo donde se hace eso. El siguiente paso es encerrar en corchetes. ¿Qué es corchete? Los paréntesis cuadrados. Ahora sí, extraigo de la tablita eso y ahí tengo el nombre de esa dirección. Esa dirección es la 111. Fíjense bien cómo en este caso, si yo tomo una orientación diferente, digamos que acá pongo H, acá L y acá pongo K, pues el resultado el nombre de esa dirección es el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es la misma magnitud de los índices de Miller y son todos. Es decir, tienen la misma composición, tienen la misma magnitud, etc. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Por lo pronto, si es dirección, ponemos los índices de Miller y los encerramos en corchetes. ¿Sale? Y ahí termina. Ya tengo el nombre de esta dirección. Aquí es importante que asimile el procedimiento para obtener una dirección. Vamos a ver otro ejemplo. Vean que aquí la dirección tomó puros números enteros, el camino o los componentes. ¿Qué pasa cuando esa dirección va a tener componentes fraccionarias? Aquí lo vamos a ver. Okay. ¿Cuál es? A ver, conecten su micrófono, por favor, díganme cuál es el primer paso. Definir el origen. Muy bien, definir el origen. Ahí está el segundo. ¿Quién más participa? La orientación de los ejes cartesianos, buscarla, o bueno, Excelente. encontrar la orientación. Sí, definir la orientación, que yo casi siempre lo pongo así, se los confieso. Pero, pues obviamente, cada uno de ustedes puede tomar la orientación que guste.
Una vez que tenemos eso, ahora sí, lo que sigue es definir las componentes de ese vector en rojo. ¿Sí? ¿Y cuál es? Bueno, pues siguiendo el orden de los ejes cartesianos, el primero sería ver cuánto camino en la dirección H. Y ahí tenemos que tendríamos que caminar medio vector. El siguiente vector vendría a ser K. Caminamos en K, ¿cuánto? A ver, participen. 0. ¿Perdón? 0, 0. ¿Por qué? Porque está en el plano de abajo, ¿sale? Entonces, el primer paso, el paso hasta aquí es colocar en la tablita ese medio. Ahora vamos con K, dijimos que 0, lo acaban de decir bien. Y en L, ¿cuánto caminaríamos? 1. 1, muy bien, ahí está. Nos vamos a la tablita y lo dejamos 1. Ok, vean cómo aquí ahora ya tenemos los componentes. Para transformarlo, el siguiente paso es transformar a índices de Miller. Dentro de esa transformación se requiere que tengamos puros números enteros y ahí tenemos un fraccionario. ¿Sale? ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, multiplicamos por 2. Y el resultado va a ser que vamos, bajo ese contexto, a colocar otra celda unitaria en la orientación donde está la componente fraccionaria. ¿Okay? En otras palabras, aquí lo estamos viendo. ¿Sale? Ponemos otra celda unitaria igual, de igual magnitud. Al multiplicarlo por 2, esos componentes, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues esa dirección la estoy ampliando, la estoy prolongando en la misma dirección. ¿Okay? Y desde esa perspectiva, o ahora sí con esta nueva magnitud con ese nuevo magnitud de ese vector, vamos a definir los componentes de ese vector en el mismo sentido. Y vamos a ver aquí, chequen acá aquí en H, ahora tenemos un número entero y lo ponemos en la tablita. Acá. 1. K, seguimos en el mismo plano, entonces sigue siendo 0. Y L ahora es toda una magnitud doble, ¿de acuerdo? Y lo ponemos acá en la tablita. Ahí está. Entonces, ¿cuál fue la clave aquí? Multiplicar por 2. Esto es lo que comúnmente se hace en caso de las direcciones, muchachos. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Esa dirección, por lo tanto, es la dirección 1, 0, 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más adelante o en otras clases donde por ahí alguien puede decir, es que cómo puede ser la misma dirección, por ejemplo, la dirección 2, 2, 0, 4, por ejemplo. Vean ustedes que es lo doble. Estas dos direcciones son las mismas. Sin embargo, su magnitud es diferente. Si yo tengo un objeto A aquí y un punto B aquí y un punto C acá,
y yo digo, el punto B está en esta dirección, ¿sí? Pero lo mismo da decir que está en la dirección de C, ¿sí? A final de cuentas, se fijan, están sobre la misma línea, es la misma dirección. La magnitud sí cambia, pero lo que nos importa a nosotros es la dirección. Por lo tanto, en direcciones cristalinas, estas dos direcciones son la misma. En nuestro subconsciente, si así se requiere, en un momento dado, hay que estar conscientes de que tiene diferente magnitud, pero de entrada es la misma dirección. ¿De acuerdo? Esto para dejar el tema abierto para cuando llegaremos a hacer algún ejercicio en donde se tenga que considerar las magnitudes de los vectores, las magnitudes de las direcciones. ¿Sale? Eso ya lo vamos a ver un poquito con ejemplos ya un poquito más específicos. ¿Okay? Entonces aquí el procedimiento es ese. Los dos primeros son apremiantes, tienen que tener bien claro esos dos pasos primeros, ¿sí? Porque escoges mal el origen o una orientación diferente, y luego quieres tenerlo igual que tu compañero, ahí te metes en conflictos, pierdes tiempo y te vas por un procedimiento diferente. ¿Sale? Entonces eso es en cuanto a direcciones, ¿sí? Ahora, en ambos ejemplos aquí vimos direcciones dentro de una celda unitaria. Ahí está. Pero existen direcciones que son equivalentes. ¿A qué me refiero con que son equivalentes? Son aquellas direcciones que tienen los mismos índices de Miller, pero en diferente acomodo, en diferente posición. Por ejemplo, aquí estamos viendo la familia de direcciones 110 y vemos que este arreglo 110 puede estar así. Cambiamos el arreglo a 101, el arreglo 011, negativos, ¿sí? Y negativos con uno o con dos índices negativos, ¿sí? Pero todos tienen los mismos índices de Miller, que es el 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Cuando se dan todos estos arreglos, entonces hablamos de que se trata de una familia de direcciones. ¿Sale? Físicamente los tenemos acá especificados. Tenemos el origen, y por ejemplo el 110, donde está el 110 nos dice que va la componente x1, la componente y1 y la componente z0. Entonces estamos hablando de que nos iríamos, ¿dónde está x? Aquí es y, aquí es z y acá es x. Entonces x nos tendríamos que ir en 1, aquí lo estoy poniendo en verde, perdón, en azul, 1, luego a y me iría en 1, y me voy para acá, ¿sale? Y a z me quedo en 0, entonces este fue el camino. En x, 1, en y, 1. Entonces la dirección 110, ¿cuál es? Vamos a ponerlo en color verde. Es del origen a donde termina esas componentes. Esto que está en verde es la dirección 110, que aquí lo está poniendo como posición, puntos, lo que veíamos anteriormente, puntos en la celda unitaria. Pero entonces esa dirección
que estoy poniendo en verde es la dirección 1, 1, 0. Ahí se juntó. 1, 1, 0. Y así, el 1, 0, 1, déjenme cambio a azul. El 1, 0, 1 dice que la X es igual a 1. Sigo este mismo camino. Pero la Y es igual a 0, no me muevo. Y la Z es igual a 1, entonces la Z, me vengo para acá. Y 1, el origen con ese punto final. 1, el origen con el punto final. Y voy a tener que es esta la resultante. Y esa resultante va a ser el plano 1, 0, 1. Y termino con corchetes. ¿Okay? ¿Se fijan? Si seguimos resolviendo las demás direcciones, pues vamos a tener todo esto que está aquí en la figura. Observen cómo está muy... son muchas direcciones en una celda unitaria, en una familia. ¿Sale? Esto también es importante que aprendan a desarrollar esta matriz de arreglos de familias, de direcciones. También se va a dar en planos. Pero estos arreglos son importantes porque en caracterización de materiales ustedes van a ver que para indexar un patrón de difracción van a tener que ver todas las opciones de los arreglos de planos y de direcciones. Pues aquí en forma lógica, ¿no? Nada más es ver diferentes arreglos que pueden tener las posiciones de los índices de Miller. ¿Sale? Eso no, eso no. Ok. Estos ejercicios, solución. Y pues ya, esta presentación ya está en Educatec, entonces a ver si no hacen trampa. En este ejercicio pide que por medio de los índices de Miller, identificar las direcciones cristalográficas que se mencionan. Observen que tenemos esta dirección 1, esta dirección 2 y esta dirección 3. Son 3 direcciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? No es que en una misma estructura, en una misma celda unitaria tengan que poner todas las direcciones. Pueden hacerlo por separado. Tomen su celular, tómenle foto y en su cuaderno quiero que hagan este ejercicio que les está mencionando. Cada una de esas direcciones la van a resolver con una celda unitaria, ¿sí? Cada una, es decir, esta dirección, bueno, aquí tiene las letras, la dirección D, la dirección C y la dirección B. Por ejemplo, la dirección D la van a hacer en una celda unitaria. El primer paso, ¿cuál es? Ubicar el origen. Bueno, vamos a suponer que aquí pongo el origen y que la orientación que voy a asumir es esta misma que tienen aquí. Tengo Y, tengo X en esta dirección y Z en esta orientación. Esa es la orientación. Bueno, vamos a ver la dirección D. ¿Cómo pondríamos la dirección D? Color de lápiz en azul. Vean ustedes, primero, el primer punto es, en las direcciones tenemos que definir el origen y ese origen se coloca donde nace la dirección, ¿sale? Entonces, este punto de aquí
lo voy a ubicar aquí. ¿Sale? Y ahora sí, déjenme mejor le cambio a un color rojo. Y voy a seguir la orientación. Observen que esta dirección, la D, caminó medio. ¿En qué dirección? A ver, activen sus micrófonos. ¿En qué dirección caminó ese vector? En menos Y. Medio en Y. Exacto. Medio en menos Y. ¿Por qué menos? Porque según esta orientación, observen, así, para acá me está señalando que Y es positivo a partir del origen, hacia su derecha es positivo. Hacia el lado izquierdo vendría a ser menos Y. Esa es una convención, ¿sale? Y así para el resto de los signos, para el resto de los ejes. Entonces, en este caso, caminó en dirección negativa de Y. ¿Ok? De tal manera que, asumiendo este origen, ahí tendría que caminar en la dirección Y medio punto. A ver, aquí me voy lo voy a colocar aquí así. Y vean ahí, desde ese momento ya me salí de la celda unitaria de referencia. Es bien interesante esto. Aquí tengo de dos sopas. Una es dibujar otra celda unitaria del lado izquierdo para que mi dirección que yo voy a dibujar me quede dentro de una celda unitaria. Esa es una. La otra es mover este origen para acá y poner Y para acá, Z para acá y X para acá. Es lo que les decía en clases pasadas. El hecho de darle nombre a un plano o a una dirección depende de varias cosas. No es tampoco una receta de cocina. Tienes que hacerle así, así y así y no hay otra manera de resolverlo. Aquí ya nos damos cuenta que tenemos dos caminos, que tenemos dos opciones para resolver esa dirección. Una es dibujar una celda unitaria a la izquierda o bien mover ese origen que habíamos seleccionado, ubicado, lo movemos al lado derecho. Cualquiera de las dos es buena. En mi caso, yo opto por mover el origen, de tal manera que ahora vamos a quitar a Z de aquí, a X de aquí, y los voy a ubicar así como están ahí. A ver, déjenme, sigo poniendo, voy a quitar Z aquí, X de aquí, y voy a poner para acá Z, y para acá X. Ok. Ahí vamos. Entonces caminé. Déjenme ahora borro este. Y borro esto que tengo. Ah, caray. Oh. Se me... el puntero, la pluma. Perdón. Entonces moví el origen de aquí para acá. Y vamos a tener la celda unitaria ahora así. Okay. Ahí así. Ojo, estoy dándole despacio aquí para que observen, sigan bien el procedimiento. No con la finalidad de que lo hagan rápido luego ustedes, sino más bien de que razonen la forma en la que lo estoy resolviendo. Ya caminamos media celda en dirección Y negativa. ¿Ok? Ahora, según esto, voy a caminar en esta dirección X, en la dirección X. ¿Cuánto? Va a ser 1.
¿De acuerdo? Entonces aquí tengo el origen. Primero caminé medio. Entonces voy a caminar medio para acá. Vamos a ponerlo ahí. Y luego voy a caminar 1 en la dirección X. Entonces estoy aquí y me voy a ir para acá en la dirección X. Y ahí, hasta ahí voy aquí en esta posición. Vean que la dirección no está en este plano, sino que está abajo. ¿En qué dirección? Para acá. Medio en menos Z. Ajá. Medio en menos Z. Entonces otra vez me salgo de la celda unitaria que tenía. Aquí ya no hay más opciones, ya llevo un camino recorrido. ¿Sí? Lo que más me conviene es ahora dibujar otra celda unitaria, pero en la parte de abajo y conservar el origen allá abajo. ¿Okay? Lo conservas y una vez que ya tienes la dirección, ahora sí, lo trazas y voy a ponerlo en color amarillo. A ver si se nota. No, no se va a notar. ¿Qué color puedo poner? Violetas. Me voy desde aquí hasta acá. Y esa dirección es esta. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo que persigo con este ejercicio? Dos cosas. El primero es que ustedes aprendan a manipular lo que les conviene. En este caso, yo opté por mover el origen. Hay quien pudiera hacérsele más fácil hacer otra celda unitaria acá desde el principio, ¿sí? Y hacer lo que estamos haciendo aquí. Entonces es el primer objetivo, el que ustedes tengan la visión de la movilidad de las partes de la celda unitaria. Y dos, el objetivo número 2, pues es eso, que practiquen ustedes la secuencia para generar una dirección en una celda unitaria. ¿De acuerdo? A final de cuentas, yo busco que obtengan una celda unitaria en donde me digan, a final de cuentas, mi dirección quedó aquí. A ver. En este caso, fíjense bien dónde queda esta dirección. Queda aquí, a la mitad. En el centro de esta cara. ¿Se fijan? Y ya busco llegar a esto. Ubicar una dirección dentro de una celda unitaria. Visualizarla. ¿Sí? En otra celda unitaria busco que hagan o que coloquen esta otra dirección y en otra celda unitaria que hagan esta otra dirección. Pero vean todo lo que conlleva. Mover orígenes, poner celdas unitarias, etc. Finalmente esta es la buena, esta es la celda unitaria. Según mi procedimiento, esa es la celda que finalmente obtuve. Y logré que la celda unitaria, perdón, que la dirección quedara dentro de una celda unitaria. ¿Sale? Entonces, eso mismo quiero que lo hagan con estas otras 3 direcciones. ¿Sale? Esto, muchachos, deben de colocarlo en su cuaderno. Por favor. Les repito, al final pudiera ser que la evaluación, la calificación aprobatoria de esta unidad la salven con los apuntes. ¿Sale? Entonces hay que tener todo esto
bien las tareas que les estoy diciendo, los ejercicios que yo les estoy proponiendo, vacíenlos ahí en su cuaderno. ¿Sale? Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, yo sé que sí tienen preguntas y observaciones, pero quisiera que los vertieran en los ejercicios que van a hacer y el día de mañana discutimos. ¿Les parece? Sí, Inge. Sí, doctor. Aquí están la solución, pero esta es la solución numérica. A mí me gustaría, o lo que les estoy pidiendo, es la solución gráfica, la solución de cómo queda la dirección dentro de la celda unitaria final. ¿Sale? Ok, entonces nos vemos el día de mañana y por favor hagan este ejercicio. Hasta mañana, doc. Les va a ayudar mucho. Sale, nos Mañana. vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Sale, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hecho. Que descanses, Karen.